Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre, bienvenidos a Conservando la Fe. ¿Sabías que una confesión mal hecha puede llegar a ser inválida? Eso significa que aunque el sacerdote pronuncie las palabras de la absolución, haga el signo de la cruz sobre ti, no quedas perdonado de tus pecados. ¿Sabes si te confiesas bien? Quédate porque este programa está muy interesante. Es muy necesario que sepas esto para no arriesgarte a ir a confesarte y que no quedes perdonado de tus pecados. Mucha gente me ha pedido hablar sobre cómo hacer una buena confesión y para eso voy a recurrir, como muchos de mis programas, al Catecismo de San Pío X, porque me parece un catecismo bastante claro, bastante preciso y breve también, que es lo que necesitamos en estos tiempos en que todo el mundo está ocupado. Así es que, pues, vamos directamente al tema que nos ocupa porque es mucha la información que tengo que compartir con ustedes. El sacramento de la penitencia. Pregunta en el Catecismo de San Pío X, ¿qué es el sacramento de la penitencia? Respuesta, la penitencia, que se llama también confesión, es el sacramento instituido por Jesucristo para perdonar los pecados cometidos después del bautismo. No me voy a detener ahora mismo a exponer cuándo instituyó Cristo ese sacramento. Eso se explica en el Catecismo de San Pío X, por cierto, en mi página personal, padrejuanrazo.com. En la pestaña de recursos, que les mostraré un poco más adelante, pueden ustedes descargar el Catecismo de San Pío X para que lo tengan. Yo les invito a que mejor ordenen la versión impresa y la tengan en su casa y la estudien en familia. Pero mientras tanto, mientras puedes tener la versión impresa, si quieres, descárgalo en mi página, padrejuanrazo.com. Luego vas a la pestaña de arriba que dice recursos y allí lo vas a encontrar para descargar. Bueno, ¿cuántas cosas son necesarias para hacer buena confesión? Respuesta. Hay 5 cosas necesarias para hacer una buena confesión. El examen de conciencia, el dolor de los pecados, el dolor de haber ofendido a Dios, el propósito de no pecar en adelante, la acusación de los propios pecados y la satisfacción o penitencia. Estos 5 elementos los vamos a explicar muy bien en este programa porque si alguno de esos elementos falta o no haces bien, tu confesión puede ser inválida, puedes no quedar perdonado de tus pecados, aunque hayas mencionado algunos nada más, si te falta alguna de estas condiciones como lo manda la Iglesia. Bueno, el primer elemento importante de una buena confesión es el examen de conciencia y creo yo que aquí es donde muchos fallan de entrada, porque ¿cuánta gente se confiesa en las parroquias yendo a la misa y no tenía pensado confesarse? De pronto ve que estando en misa sale un sacerdote, donde hay la bendición de tener por lo menos 2 sacerdotes, uno está celebrando misa y el otro sale y se sienta en el confesionario y dicen, pues mato 2 pájaros de un tiro, como decimos acá en México, y se forma en la fila de la confesión. Pero no está preparado para confesarse, no tenía en la mente que se iba a confesar. Por lo tanto, no ha hecho bien su examen de conciencia. Bueno, ¿qué es el examen de conciencia? Es una diligente averiguación, fíjense bien, diligente, cada palabra cuenta, o sea, bien hecha, hecha a conciencia, averiguación de los pecados que se han cometido desde la última confesión bien hecha, no desde la última confesión mal hecha. Así es que, si con este video te das cuenta de que algunas confesiones pasadas no las hiciste bien, bueno, hay que hacer un examen de conciencia desde la última confesión bien hecha que hayas hecho. ¿Cómo se hace el examen de conciencia? Se hace trayendo cuidadosamente a la memoria todos los pecados cometidos y no confesados, de pensamiento, palabra, obra y omisión, contra los mandamientos de Dios y de la Iglesia. Atención, no solamente contra los mandamientos de Dios, sino contra los mandamientos de la Iglesia y las obligaciones del propio Estado. En otro programa próximo, no te lo pierdas, estate pendiente, en un programa próximo
te daré una guía para que hagas un buen examen de conciencia, tomando en cuenta mandamientos de la ley de Dios, mandamientos de la iglesia y tus deberes de estado de vida. Pero por lo pronto eso está pendiente, si no, este programa sería larguísimo. Hay que examinarse bien y yo recomiendo, al que le sirva esto, yo recomiendo, si no tienes buena memoria, anotar tus pecados en una hoja que solo tú vas a tener. La puedes llevar al momento de la confesión para que no olvides nada y la destruyes inmediatamente después de confesarte. Eso lo hacen algunas personas, lo he visto, y hacen muy buenas confesiones con esta técnica, ¿no? Porque a veces uno confía en su memoria, hay gente que se pone nerviosa delante del sacerdote y luego ya se le olvidó todo lo que había revisado en su examen de conciencia. ¿Sobre qué otras cosas hemos de examinarnos? También acerca de los malos hábitos y ocasiones de pecar, porque tampoco debemos ponernos en ocasión de pecado. No solamente no debemos pecar, no debemos ponernos en ocasión de pecar. Si lo hemos hecho, también tenemos que decirlo al confesor. Hemos de averiguar también en el examen el número de pecados. Atención, en el examen hemos de averiguar también el número de los pecados mortales. Más adelante les voy a explicar qué es un pecado mortal. Pero los pecados mortales sí tienes que saber el número. Si no es el número exacto, por lo menos poder expresarlo al confesor varias veces, una vez, dos veces, tres veces, varias veces, muchas veces. Pero hay que tener este elemento presente. Es muy importante a la hora de confesarse. No basta decir robé y ya. Si ha robado 10 veces a 10 personas, debe decir he robado 10 veces o he robado a 10 personas. O debes de decir, he robado muchas veces, no me acuerdo exactamente cuántas, pero he robado muchas veces. Bueno, ¿qué se requiere para que un pecado sea mortal? Atención, para que un pecado sea mortal se requieren tres cosas. Materia grave, primero, plena advertencia, segundo, y perfecto consentimiento de la voluntad. Esto lo vamos a explicar en un momento. Vamos a la materia. Hay materia grave cuando se trata de una cosa notablemente contraria a la ley de Dios o de la Iglesia. A eso se refiere materia grave. O sea, cuando se trata de la falta a un mandamiento de la ley de Dios o de la Iglesia, de una forma grave. Se va a entender esto más claramente cuando veamos también el pecado venial. ¿Cuándo hay pleno conocimiento en el pecar? Hay pleno conocimiento en el pecar cuando se conoce perfectamente que se hace un mal grave. Entonces, materia grave, por ejemplo, matar, por ejemplo, eh, recurrir a un adivino para que te diga lo que te depara el destino. Por ejemplo, es una falta contra el primer mandamiento. Por ejemplo, eh, faltar a misa los domingos o días de precepto es una falta directa a uno de los mandamientos de la iglesia. Eh, por ejemplo, robar, cometer fornicación, relaciones sexuales fuera del matrimonio o adulterio, tener relaciones con alguien que no es tu esposo o que no es tu esposa si estás casado, o con alguien, aunque tú estés soltero, con alguien que tiene un vínculo matrimonial con otra persona. No son pecados graves, materia grave, pero el pleno conocimiento en el pecar se da cuando se conoce perfectamente que se hace un mal grave. Sabes que estás haciendo el mal. Eso es muy importante que tú delante de Dios lo revises, porque a Dios no lo puedes engañar. Al sacerdote lo puedes engañar, pero a Dios no. Así es que si tú sabes que algo
es una ofensa a Dios, algo que no debes de hacer y es una ofensa grave, y lo haces, entonces cometes pecado grave. Luego, cuando en el pecado hay perfecto consentimiento de la voluntad, hay en el pecado perfecto consentimiento de la voluntad cuando cuando se quiere deliberadamente hacer una cosa aunque se vea que es pecaminosa. O sea, cuando libremente decides, nadie te está presionando para que lo hagas, no tiene ninguna presión de nadie, nadie te está obligando a hacerlo. Eso podría disminuir la responsabilidad, pero pleno consentimiento cuando se quiere, cuando tú quieres, tú deseas hacer eso que está mal, o cuando deseas no hacer lo que deberías hacer, que está bien, que sería un pecado de omisión. Entonces se requiere materia grave, pleno conocimiento y pleno consentimiento. ¿Qué diligencia hay que emplear en el examen de conciencia? Ha de emplearse aquella diligencia que se emplearía en un negocio de gran importancia. O sea, fíjate bien, por eso digo que muchos cometen este error cuando de pronto se topan con un confesor y como decimos en México, ven burro y se les antoja ride. Es decir, no estaban preparados para confesarse, pero vieron un sacerdote pasar por ahí y dijeron, ah, padre, confiéseme. Pero no han hecho el examen de conciencia. Eso no es hacerlo diligentemente. Por eso, antes de ir a confesarte, es necesario con mucha diligencia, con mucha responsabilidad hacer tu examen de conciencia. ¿Cuánto tiempo será bueno emplear en el examen? Debe emplearse en el examen de conciencia más o menos tiempo según la necesidad, es decir, según el número y calidad de los pecados que graban la conciencia, según el número y calidad de los pecados que graban la conciencia, y según el tiempo transcurrido desde la última confesión bien hecha. Miren, a mí me ha tocado personas que llegan a confesarse y pregunto, ¿cuánto hace que no te confiesas? "Am, 6 años. ¿Cuáles son tus pecados? "Ah, he mentido algunas veces y he hecho malas palabras". Y yo me quedo así esperando como que algo más va a decir. La persona se queda callada y lo, ¿es todo? Sí, es todo. Oye, en 6 años, unas mentiritas y unas malas palabras, me dan ganas de decirles, préstame tu fotografía para ponerla a un lado de la Virgen María. ¿Qué es lo más probable? Que una persona que tiene 6 años sin confesarse y cuando va después de 6 años solo dice que ha mentido algunas veces, ha dicho algunas mentiritas y una que otra mala palabra, lo más seguro es que esa persona no es un santo, como tipo Santa Teresita del Niño Jesús, porque Santa Teresita del Niño Jesús sí se confesaba, no dejaba pasar 6 años sin confesarse. Lo más probable es que no ha hecho un buen examen de conciencia. Y tal vez porque no lo sabe hacer. No estoy juzgando a la persona, pero estoy diciendo lo más probable es que no sabe hacer un buen examen de conciencia. Y entonces sus pecados no le van a quedar perdonados porque ni siquiera ha confesado lo que es el pecado. Bueno, ¿cómo puede facilitarse el examen para la confesión? Se facilita el examen haciendo todas las noches examen de conciencia acerca de las obras del día. Este es muy, muy buen consejo. Alguien que se acostumbra a examinar su conciencia al final del día, antes de dormir, y revisa en lo que ha fallado, lo que hizo bien, cuando va a hacer su examen de conciencia para ir a confesarse, lo hará más fácilmente, porque ya tiene presente en la mente los pecados que ha cometido. Todos los días tendrá más presentes también los pecados que más frecuentemente ha cometido. Es muy importante este consejo. El siguiente elemento para una buena confesión es el dolor de los pecados. Pero ya ven que mucha gente seguramente falla en cómo hace el examen de conciencia. La pregunta es, tú, las veces que te has confesado, ¿has hecho bien tu examen de conciencia? Porque si no,
te recomiendo que hagas uno bien hecho y vayas a confesar todos los pecados que no has confesado bien. Sobre el dolor, muy importante este segundo elemento. Y también aquí hay unas personas que fallan y si fallan en esto, si no tienen verdadero dolor de los pecados, puede ser que su confesión o la absolución que reciben sea inválida. Es el dolor de los pecados. Consiste en un pensar y sincera detestación de la ofensa hecha a Dios. Pesar, perdón, dije pensar, leí mal, perdónenme. Es un pesar y sincera detestación de la ofensa hecha a Dios. O sea, te duele haber ofendido a Dios, te duele por amor a Él y detestas haber cometido esos pecados. No solamente que sabes que rompiste una norma, no, te duele haberlo hecho. Te duele porque amas a Dios y ese Dios que lo amas lo ofendiste. Y sinceramente detestas haberlo hecho. ¿De cuántas maneras es el dolor? El dolor es de dos maneras: perfecto o de contrición. Cuando el dolor es perfecto, se llama contrición, o imperfecto, y en ese caso se llama atrición. Vamos a ver la diferencia. El dolor perfecto o contrición, ¿qué es? Es un pesar de haber ofendido a Dios por ser infinitamente bueno y digno por sí mismo de ser amado. O sea, el que tiene una contrición perfecta siente dolor, siente pesar por haber ofendido a Dios, que es infinitamente bueno. O sea, por razón de Dios mismo y por razón de que a ese Dios que es tan bueno lo ofendió, la persona se siente con dolor, tiene ese pesar en su corazón. Esa es la contrición. ¿Por qué llamas perfecto al dolor de contrición? Por dos razones. Primera, porque mira exclusivamente a la bondad de Dios y no a nuestro provecho o daño. Porque hay gente que se arrepiente de su pecado, pero no porque ama a Dios, sino se arrepiente por las consecuencias que le traen a su persona el haber pecado. Por ejemplo, alguien comete un adulterio y luego la esposa se da cuenta y la esposa le reclama, viene un pleito matrimonial muy fuerte y puede ser que el adúltero diga, qué mal que cometí ese pecado, pero no tanto porque con ese pecado ofendió a Dios y ofendió a su esposa, sino porque ese pecado le trajo problemas. Esa no sería una contrición. Segunda, porque nos hace alcanzar inmediatamente el perdón de los pecados, quedándonos no obstante la obligación de confesarnos. Mire, esto es muy importante que lo sepamos, esto es muy importante catequesis. La contrición perfecta, así como lo estoy explicando, alcanza en ese momento el dolor de los pecados. Perdón, el perdón de los pecados. Sin embargo, no nos quita la obligación de la confesión y no es suficiente para que vayamos a comulgar. ¿Pero por qué es bueno saber esto? Porque Dios nos libre, pero si un día nos damos cuenta de haber cometido un pecado mortal, como nadie tiene la vida asegurada, no sabes si vas a vivir hasta que puedas ver un confesor y confesarte bien. Algunas personas, por ejemplo, tendrán incluso que viajar, que tomar un avión estando en pecado mortal o habiendo cometido un pecado mortal. Y no hay tiempo para irse a confesar. ¿Qué hay que hacer? Haces un acto de contrición lo más perfecta posible y le puedes pedir a Dios, Señor, ayúdame a arrepentirme sinceramente de mis pecados por razón de ti, por amor a ti, por haberte ofendido a ti, que eres infinitamente bueno. Si no tengo una contrición perfecta, dame la gracia de tener una contrición perfecta. Pide la intercesión de la Virgen María. Pide la intercesión de San Pedro, que lloró amargamente por haber ofendido a Cristo. Pide la intercesión de los santos, que supieron llorar sus pecados.
y haz un buen acto de contrición perfecta. También, Dios no lo quiera, pero nos puede a todos pasar un accidente en el que estemos gravemente lastimados, pero conscientes, o nos viene una enfermedad repentina, o de pronto tenemos que ir al hospital y nos van a meter al quirófano por una cirugía de emergencia y no hay tiempo de ir a la confesión. ¿Qué hay que hacer? Un acto de contrición perfecta para recibir el perdón de Dios. Ciertamente, después de haber cometido un pecado mortal, cuando nos damos cuenta de que lo hemos cometido, mejor en ese momento parar todo y hacer un acto de contrición perfecta. Eso nos alcanza el perdón de los pecados, pero nos queda la obligación de confesarlos. Y repito, muy importante, la sola contrición perfecta no te dispone para que recibas el santísimo cuerpo de Cristo en la Sagrada Eucaristía, que recibas la comunión. No es suficiente para que no lo hagan nunca. Hay que ir primero a la confesión sacramental. Luego el dolor perfecto nos obtiene el perdón de los pecados independientemente de la confesión. El dolor perfecto no nos obtiene el perdón de los pecados independiente de la confesión, porque siempre incluye la voluntad de confesarse. O sea, atención, para el católico que está verdaderamente arrepentido, ese arrepentimiento sincero, esa contrición perfecta, incluye siempre el, la voluntad de confesarnos. Esto es muy importante. Luego, ¿por qué el dolor perfecto contrición produce este efecto de restituirnos a la gracia de Dios? Respuesta. Produce este efecto porque nace de la caridad, la cual no puede hallarse en el alma junto con el pecado mortal. O sea, el hecho de que tengas una contrición perfecta es un signo ya de que Dios te quiere perdonar y te ha perdonado, porque te ha dado su caridad sobrenatural por la cual te duele haber ofendido a Dios, infinitamente bueno, por razón de Él, por amor a Él. Y esta caridad no puede coexistir en el mismo corazón con el pecado mortal, con el estado de pecado. Ahora, ¿qué es el dolor imperfecto o atrición? Por cierto, déjenme saber en los comentarios, déjenme saber. ¿Conocías bien todas estas cosas? ¿Te las habían explicado bien o es la primera vez que lo escuchan? Déjenme saber en los comentarios, por favor. ¿Es primera vez que lo escuchas o ya lo habías escuchado antes, así con esta claridad con la que lo expone San Pío X? No yo, San Pío X en su catecismo. Ok, el dolor imperfecto es un pesar de haber ofendido a Dios como sumo juez, esto es, por temor de los castigos merecidos en esta o en la otra vida, también por la misma fealdad del pecado. Entonces, el arrepentimiento imperfecto, el dolor imperfecto, que se llama atrición, es un dolor por haber ofendido a Dios, pero como juez. O sea, por temor a los castigos, no tanto por amor a Dios, sino por temor al castigo. En esta vida o en la otra vida. Por temor de ir al infierno, por temor de que Dios te castigue aquí en la tierra, o porque el pecado es tan vergonzoso, tan feo, que eso te espanta y te hace sentir mal que lo cometiste. Pero la atrición es un dolor por haber pecado, pero no por amor a Dios. No, no viene del amor a Dios. No por haber ofendido a Dios, sino por otra razón. ¿Qué condiciones ha de tener el dolor para ser bueno? Ha de tener 4 condiciones. Ha de ser interno, sobrenatural, sumo y universal. Todo esto se va a explicar. Pongan atención. Y si es necesario, vayan anotando. Vean este video con calma y vayan tomando sus notas o vayan subrayando en el catecismo. Yo les recomiendo luego memorizar
un poco memorizar al menos los conceptos más importantes que estoy comunicando. ¿Qué quiere decir que el dolor ha de ser interno? Quiere decir que ha de estar en el corazón y en la voluntad, no solamente en las palabras. O sea, debe ser un dolor de verdad, no solamente en las palabras. Hay que pedir a Dios la gracia de tener este tipo de dolor interno por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir que el dolor ha de ser eh, ¿por qué el dolor, perdón, por qué el dolor ha de ser interno? Ha de ser interno porque la voluntad que se apartó de Dios por el pecado debe volver a Dios, detestando el pecado cometido. Entonces, quien realmente se duele interiormente de haber pecado, detesta lo que hizo. Y el que lo detesta ya no lo quiere volver a hacer. El que quiere volver a hacerlo y está dispuesto a volver a hacerlo, no tiene realmente un dolor interno. Dice que se arrepiente, sí, pero lo dice de dientes para afuera, solo de palabra, pero no de verdad. ¿Qué quiere decir que el dolor ha de ser sobrenatural? Quiere decir que lo ha de haber excitado en nosotros la gracia del Señor y lo hemos de concebir por motivos de fe. Fíjate bien, es sobrenatural porque es Dios mismo el que mueve tu interior, tu corazón, para que te duelas de tus pecados. O sea, es algo que viene de Dios, una gracia de Dios. Y lo hemos de concebir por motivos de fe. O sea, no es un arrepentimiento natural, sino sobrenatural, porque tenemos la fe católica, sabemos que ciertas cosas ofenden a Dios, sabemos que Dios está dispuesto a perdonar, sabemos que Dios quiere que le pidamos perdón y sabemos el modo como Dios nos ha dicho que nos va a perdonar. Entonces tenemos la fe católica y por razones de fe también tenemos ese dolor. ¿Por qué el dolor ha de ser sobrenatural? El dolor ha de ser sobrenatural porque es sobrenatural el fin a que se encamina, que es el perdón de Dios, la adquisición de la gracia santificante y el derecho a la gloria eterna. Fíjate, Dios te regala el arrepentirte de tus pecados como medio para que alcances un fin sobrenatural. ¿Para qué te mueve Dios interiormente el arrepentimiento? Para que recibas su perdón. Pero no solo para eso, para que adquieras la gracia santificante y el derecho a la gloria eterna. Por eso el dolor es sobrenatural. Explica mejor cuál es la diferencia entre el dolor sobrenatural y el natural. Infinitamente, Dios infinitamente bueno, es digno por sí mismo de ser amado, el que se arrepiente de haber ofendido a este Dios infinitamente bueno y digno de ser amado, por haber perdido el cielo y merecido el infierno, o por la malicia intrínseca del pecado, tiene dolor sobrenatural. Fíjate las razones. Por haber ofendido a Dios infinitamente bueno y digno de ser amado por sí mismo, por haber perdido el cielo y merecido el infierno, o por la malicia intrínseca del pecado. De ahí viene el dolor sobrenatural. Pero y estos son motivos de fe. Pero hay quien se arrepiente únicamente por la deshonra o el castigo que le viene de los hombres, o por algún daño puramente temporal. Tendría dolor natural, porque se arrepentiría solamente por motivos humanos. Hay que ver, para que recibas el perdón de tus pecados tienes que tener dolor sobrenatural, no dolor natural. Entonces, si solo has tenido dolor natural de tus pecados, no te has confesado bien en el pasado. Es bueno pedir a Dios la gracia de dolerte
con dolor sobrenatural, para que puedas recibir el perdón en la confesión. ¿Por qué el dolor ha de ser sumo? El dolor ha de ser sumo porque hemos de mirar y aborrecer el pecado como el mayor de todos los males, pues es ofensa de Dios sumo bien. Entonces, es el máximo dolor interior. ¿Por qué? Porque el pecado es el mayor de todos los males y lo debemos aborrecer, y Dios es el sumo bien a quien hemos ofendido con nuestro pecado. ¿Es necesario llorar para el dolor de los pecados como a veces se llora por las desgracias de esta vida? Respuesta, no, no es necesario llorar materialmente para el dolor de los pecados, sino que basta que en el corazón se haga más caso de haber ofendido a Dios que de cualquier otra desgracia. O sea, en tu interior pones atención a ese pecado y te duele haberlo cometido, no es necesario que llores externamente. Y no es que el que no llora realmente no tiene el dolor o no está realmente arrepentido. No, no hay que verlo de esa manera. ¿Qué quiere decir que el dolor ha de ser universal? Quiere decir que ha de extenderse a todos los pecados mortales cometidos. O sea, cuando te arrepientes, no solamente te arrepientes por ese pecado que tienes muy presente, sino por todos los pecados mortales que cometiste en la vida, que has cometido en la vida. Es parte importante también, elemento importante de este dolor, que se llama la contrición. ¿Qué hemos de hacer para tener dolor de nuestros pecados? Atención, hemos de pedirlo a Dios de corazón y excitarlo en nosotros con la consideración del mal inmenso que hemos hecho pecando. O sea, tú te puedes provocar, por decir así, este dolor, excitarlo. Dios te lo da, Dios te lo pone en el corazón, porque ya vimos que es algo sobrenatural. Pero luego tú lo puedes excitar, ese dolor, considerando qué tan grave fue tu falta, considerando qué tan bueno es Dios, qué tan bueno ha sido contigo y qué mal has hecho al ofender. ¿Qué harás para excitarte a detestar los pecados? Atención, el rigor de la infinita justicia de Dios, no, perdón, hay que considerar estas cosas. El rigor de la infinita justicia de Dios y la deformidad del pecado, que ha afectado mi alma y me ha hecho merecedor de las penas eternas del infierno. Eso hay que considerar. Considerar significa que meditas un poco en este aspecto y eso va a ir aumentando tu dolor interior. Entonces piensa en la justicia de Dios que es infinita, en el pecado que ha afeado tu alma y te ha hecho merecedor de las penas eternas del infierno. Luego, ¿de qué otra forma excitas a ti mismo para detestar los pecados? Considerar que he perdido la gracia, amistad y filiación de Dios y la herencia del paraíso. Hay que considerar lo que perdiste. La gracia de Dios, la amistad con Dios, la herencia del paraíso. Luego, considerar que he ofendido a mi Redentor que murió por mí y por causa de mis pecados. O sea, considerar los dolores de la pasión de Jesucristo. Y piensa que es por tu pecado que Jesús tuvo que padecer todos esos dolores. Cuarto, considerar que he menospreciado a mi Creador y a mi Dios, que he vuelto las espaldas a mi sumo bien, digno de ser amado sobre las cosas y servido fielmente. Hemos de poner mucha diligencia en tener verdadero dolor de los pecados cuando vamos a confesarnos. Respuesta, sí, hemos de poner mucha diligencia y tener verdadero dolor de los pecados, porque es lo que más importa, y si el dolor falta, la confesión no vale. Atención,
Si no hay este dolor necesario, que puede ser en el grado perfecto como la contrición o en el grado imperfecto como la atrición que ya expliqué, pero si no hay este dolor, la confesión no vale. ¿Cuánta gente se habrá ido a confesar sin que su confesión valga porque no tiene verdadero dolor de los pecados? Quien confiesa solo pecados veniales, ¿ha de dolerse de todos ellos? Quien confiesa solo pecados veniales, basta que se arrepienta de alguno de ellos para que la confesión sea válida. Mas para alcanzar el perdón de todos es necesario que se arrepienta de todos los que reconoce haber cometido. Mira, entonces, se requiere arrepentirnos de todos los pecados veniales cometidos, ¿ok? Pero basta que nos arrepintamos de alguno de ellos para que la confesión sea válida. Entonces, es mejor siempre arrepentirte de todos los pecados mortales y veniales. ¿Hace buena confesión el que se confiesa solamente de pecados veniales y no está arrepentido ni siquiera de uno solo? El que se confiesa solamente de pecados veniales y no se arrepiente ni de uno solo, hace confesión nula. Y si la falta de dolor es advertida, comete además un sacrilegio. O sea, si por gracia de Dios, cuando te vas a ir a confesar, te das cuenta de que no cometiste pecados mortales, pero no te arrepientes realmente de los pecados veniales. Y atención, en esto puede fallar mucha gente, ¿eh? Porque mucha gente considera que el pecado venial, como no es mortal, no importa. Entonces realmente no está arrepentida de sus pecados. Hay gente que va y dice los pecados veniales solo por sacarlos externamente, solo por palomear, que ya lo hizo, pero no está verdaderamente arrepentida. O sea, hay pecados que son cotidianos, que tal vez no son muy graves, que mucha gente no está dispuesta a dejar de cometer. Y cuando va a confesar se va como por rutina, como por rutina. Que se toca decirlos, pues los digo. Pero no tiene la intención de combatirlos, no tiene la intención de vencer las tentaciones futuras, no tiene la intención de dejar de cometer esos pecados. Entonces aquí no hay arrepentimiento. Y si esa persona se confiesa así, eh, eh, la confesión es nula. Pero además, si se da cuenta de que no está arrepentido realmente de esos pecados y aún así va a confesarse solo por cumplir el requisito, por decir así, comete un sacrilegio en la confesión. Que va a confesar aquello de lo que no está arrepentido. ¿Qué se ha de hacer para que la confesión de pecados veniales solamente sea más segura? Atención a estos consejos. Para que la confesión de pecados veniales solamente sea más segura, es muy prudente acusarse además, con verdadero dolor, de algún pecado mortal de la vida pasada ya confesado. Así aseguras que tu confesión eh, esté mejor hecha. Entonces, si cometiste solo pecados veniales, te acusas de ellos, obviamente, pero además, y te acusas con verdadero dolor, pero además te acusas de algún pecado mortal de la vida pasada ya confesado. Mira qué interesante, aquí hay un Papa Santo diciendo que puedes confesar otra vez lo que ya confesaste. Porque hay sacerdotes que te van a decir, no, 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 si ya lo confesaste, no es necesario confesarlo otra vez. Entonces, ¿quién tiene razón? Yo creo que San Pío X. ¿Es bueno hacer a menudo el acto de contrición? El acto de contrición es una oración que todo mundo debe saberse de memoria. No lo voy a decir aquí,
todo mundo se lo debe saber de memoria. Si no te lo sabes, tu tarea es aprenderte de memoria el acto de contrición. Lo deberías de saber, porque en un momento de peligro de muerte, en un momento de necesidad, haces el acto de contrición para recibir el perdón de los pecados, aunque luego te quede la obligación de ir a confesar. Dice, es muy bueno y provechosísimo hacer a menudo el acto de contrición, mayormente, fíjense bien, antes de acostarse o cuando uno advierte o duda haber caído en pecado mortal. O sea, cuando cometiste un pecado y sabes que es pecado mortal o no estás seguro si es mortal, haz un acto de contrición. No vaya a ser que estés en estado de pecado mortal y no pidas perdón a Dios y te mueras así. A fin de recobrar cuanto antes la gracia de Dios, lo cual ayuda sobre todo para obtener más fácilmente de Dios la gracia de hacer un acto semejante en la mayor necesidad, que es el trance de la muerte. O sea, quien frecuentemente hace un acto de contrición perfecta, cuando le llegue la hora de la muerte, más fácilmente le será arrepentirse perfectamente de sus pecados. ¿Okay? Entonces, ya vimos aquí dos condiciones. Vimos el examen de conciencia y el dolor de los pecados. ¿Están aprendiendo cosas nuevas? Déjenmelo saber en los comentarios. Y ahora les invito, por favor, a ayudarme a mover los algoritmos para que estos videos lleguen a más personas. Dale like al video en este momento. Asegúrate que el botón de suscripción del canal de YouTube, donde estás en tu dispositivo celular, tablet, computadora u ordenador, como le digas, asegúrate que el botón diga suscrito. Si ya dice así, tal cual suscrito, no lo toques. Pero si no dice suscrito, aunque diga algo parecido, dale un clic para que cambie a suscrito. Esa suscripción es gratuita, no te cuesta nada, solo es la manera de, como tú le dices a YouTube, que te agradan los contenidos de este canal. Si quieres recibir aviso de nuevos videos, cada vez que yo subo un video en mis dos canales, porque tengo Conservando la Fe y tengo también el canal de los Sagrados Corazones, yo te aviso por WhatsApp cuando vaya a subir un video. Date de alta en mi red, manda mensaje alta al número que aparece en la pantalla. Es el único número oficial de Conservando la Fe. Fíjate bien, anótalo bien. Manda alta. Te va a llegar un mensaje automático en el que pedimos tu nombre completo, porque yo no quiero una red de gente anónima. Tú sabes mi nombre completo. Yo también quiero saber con quién estoy en un chat. Y de dónde nos contactas, no tu dirección exacta. Yo no pienso ir a visitarte. No necesito tu dirección, pero saber de dónde nos contactas. Eso nos da una idea del alcance de este canal. Y te incluiré en la red para mandarte los avisos de todos los nuevos videos. Si te parece que mi apostolado vale tanto la pena, no solamente para darle un like al video y suscribirte gratuitamente al canal, sino si te parece que vale la pena apoyarme para financiar este apostolado. Mi trabajo es gratuito, pero los medios que yo ocupo para sostenerlo no son gratuitos para mí. Si me quieres ayudar a pagar estos gastos, manda al mismo número, quiero apoyar. Mande ese mensaje, quiero apoyar, al número WhatsApp que está en pantalla, y yo te diré cómo puedes hacerme llegar una ayuda. Te lo agradezco mucho. Gracias a los que ya lo han hecho. Por ustedes o gracias a ustedes estoy aquí. Y gracias a los que me quieran apoyar para financiar este apostolado. Bien, pues vamos a continuar porque como ven, es bastante contenido muy interesante que tenemos que tener muy claro para hacer una buena confesión. El siguiente elemento es el propósito de enmienda. ¿En qué consiste el propósito? El propósito consiste en una firme resolución de nunca más pecar y emplear todos los medios necesarios para evitarlo. Fíjate bien, este es un requisito indispensable para que tu confesión sea válida. Repito, la firme resolución de nunca más pecar y emplear todos los medios necesarios para evitarlo. ¿Qué pasa con el que no tiene propósito de enmienda? Significa que está dispuesto a seguir cometiendo ese pecado.
Y a lo mejor está dispuesto también a seguir confesándolo cada vez, pero realmente ya no lo va a combatir. Así es que se resignó a que ese pecado lo va a seguir cometiendo o no quiere dejar de cometerlo y así se acepta. Cuidado, porque eso puede hacer tu confesión inválida. Y hay que poner los medios necesarios, no solamente es tener la intención de no pecar, el firme propósito de no volver a pecar. Se trata también de poner los medios necesarios. Por ejemplo, hay gente que comete cierto pecado. Voy a poner un ejemplo. Eh, Hay quien, por decir, se junta con amigos que siempre lo invitan a apostar y en las apuestas malgasta el dinero que le toca, con el que tiene que mantener a su familia, proveer a sus hijos, despilfarra el dinero en apuestas, pero por sí mismo no iría a apostar. Es, es que cuando se junta con esos amigos va y apuesta, porque lo llevan allá, lo convencen de ir. ¿Qué tiene que hacer? Romper con las amistades. Ese es poner un medio necesario para no volver a caer en las apuestas, es ya no juntarme con esas personas que me llevan a apostar. Y así con otros pecados. Muchos deberían cortar a su novio o a su novia porque son ocasión de pecado. O deberían de cambiar algunas cosas en su noviazgo, lugares donde se ven. Los novios no deberían de verse en lugares donde se presta la ocasión para que caigan en impureza. Pero muchos lo hacen. Y no es que estén planeando caer en la impureza, es que no ponen los medios para evitar la tentación y se ponen en ocasión de pecado y cometen pecado. ¿Qué condición ha de tener el propósito para ser bueno? El propósito para ser bueno ha de tener principalmente tres condiciones. Ha de ser absoluto, universal y eficaz. Y vamos a explicar esto. Vean qué interesante cómo este catecismo es muy preciso, es muy claro y te dice las cosas y luego te las explica. Por eso lo recomiendo tanto. ¿Qué quiere decir que el propósito de enmienda debe ser absoluto? Quiere decir sin condición alguna de tiempo, lugar o persona. O sea, si tienes la firme decisión de no volver a cometer pecado, no puedes dejar ninguna puerta abierta, sin condición de tiempo. O sea, no puedes decir, bueno, este pecado ya no lo voy a cometer de aquí a fin de mes. Bueno, ya no lo voy a cometer nunca. O ya no voy a caer en este pecado el fin de semana. No, 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 es que tampoco entre semana deberías de estar pecando. Eso significa que es absoluto, sin condición de tiempo, de lugar. O sea, mientras esté en mi ciudad, no cometeré adulterio, pero si estoy fuera de mi ciudad, tal vez sí. No, sin condición de persona tampoco. Ya, creo que ya se entendió. Ahora, el propósito, además de absoluto, tiene que ser universal. ¿Qué significa esto? Que debemos tener voluntad de evitar todos los pecados mortales, tanto los ya cometidos atrás, otras veces, como los que pudiéramos cometer. Eso significa universal. O sea, es la firme determinación de no volver a cometer ningún pecado mortal, tanto los que ya cometí, otras veces como los que no he cometido y podría cometer. Fíjate cómo se hace un firme propósito de enmienda universal. Y luego, tiene que ser eficaz. ¿Qué significa que el propósito sea eficaz? Dice,
que hemos de resolvernos firmemente a perderlo todo antes de volver a pecar, a huir de las ocasiones peligrosas, a desarraigar los malos hábitos y a cumplir las obligaciones contraídas a consecuencia de nuestros pecados. ¿Ok? Entonces, esto es el propósito de enmienda necesario para recibir la absolución válidamente. Mucha gente no tiene un verdadero propósito de enmienda y si no lo tiene, su absolución es inválida. Por eso es importante confesarse bien. Por eso la pregunta, ¿y tú te confiesas bien? Entonces, hay que tener firme determinación de perderlo todo, como decían los santos, antes morir que pecar. Huir de las ocasiones peligrosas, ya puse ejemplos. Desarraigar los malos hábitos y cumplir las obligaciones contraídas a consecuencia de nuestros pecados. Es importante. Por ejemplo, si calumniaste a alguien, una obligación contraída a consecuencia de tu pecado es reparar la fama de esa persona. Hasta donde lo puedas hacer. Tal vez no lo vas a poder hacer completamente, pero tienes que hacer por lo menos el intento ante las personas con quienes calumniaste a alguien. Tienes que decir, perdón, me equivoqué sobre esta persona, lo que dije no era cierto. Una calumnia. ¿Qué se entiende por hábito malo? Por hábito malo se entiende la disposición adquirida de caer con facilidad en aquellos pecados a que estamos acostumbrados. O sea, una persona adquiere un hábito, decimos en el lenguaje común, cuando ya se acostumbra a cometer cierto pecado. Lo hace habitualmente. No es que cae una vez, rara vez, no. Hay que quitar los malos hábitos porque nos hacen caer en pecados. ¿Qué hemos de hacer para corregir los malos hábitos? Hemos de velar sobre nosotros mismos, orar frecuentemente, velar, poner atención a lo que haces, a lo que piensas, a lo que dejas en tu corazón, a lo que permites en tu corazón, a lo que hablas, al ambiente en el que vas. Hay que vigilar, poner atención si quieres salir de un pecado. Pero no solo eso, hay que orar frecuentemente. Si no rezas, no sales del mal hábito. Hay que confesarnos a menudo. Y esto es muy importante porque hay gente que cuando repite los mismos pecados, eso lo desanima y ya no va a confesarse. Error grave. Es que dicen, ¿para qué voy a confesarme si voy a hacer lo mismo? Con mayor razón necesitas la gracia del sacramento para salir de ese mal hábito. Tener un buen director fijo, eso yo sé que para muchos no será posible, un director espiritual fijo. Para algunos de ustedes ni siquiera tener el mismo confesor. Y poner en práctica los consejos y remedios que nos dieron. ¿Qué se entiende por ocasiones peligrosas? Ocasiones peligrosas son aquellas circunstancias de tiempo, lugar, personas o cosas que por su naturaleza o fragilidad nos inducen al pecado. O sea, no debes de ir a lugares, no debes de juntarte con personas, no debes de tener contacto con cosas que te inducen a pecar o que te facilitan el pecado. Y separarte de todas estas cosas es parte del propósito de enmienda. Si no, significa que quieres seguir pecando. Entonces no tienes propósito de enmienda, por lo tanto, la absolución que te den no es válida. ¿Estamos gravemente obligados a apartarnos de todas las ocasiones peligrosas? Atención. Respuesta, estamos gravemente obligados a apartarnos de aquellas ocasiones peligrosas que de ordinario nos inducen a cometer pecado mortal, las cuales se llaman ocasiones próximas de pecar. Entonces, esa es una obligación. Si estas ocasiones peligrosas te llevan a cometer pecado mortal, estás obligado a apartarte
de esas ocasiones peligrosas. No solamente no cometer el pecado mortal, sino apartarte de esas ocasiones peligrosas. Que ya dijimos que son. ¿Qué ha de hacer quien no puede huir de alguna ocasión de pecar? Quien no puede huir de alguna ocasión de pecar, dígalo al confesor y aténgase a sus consejos. Hay ocasiones de pecado las que no está en nuestras manos fácilmente apartarnos. Entonces, cuando eso suceda, hay que decírselo al confesor y pedirle un consejo. ¿Qué consideraciones sirven para el propósito de enmienda, para tener un firme propósito de enmienda? ¿Qué conviene pensar o meditar? Sirven las mismas consideraciones que valen para excitar el dolor de los pecados. O sea, pensar en los motivos de temer la justicia de Dios y de amar su infinita bondad. Meditar en estas cosas, en temer la justicia de Dios y en amar su infinita bondad. Y esto nos sirve para excitar en nosotros el firme propósito de enmienda. Muy bien. Hasta aquí hemos hablado de los elementos necesarios para una buena confesión que son previos a confesión. En un siguiente programa hablaré de la acusación de los pecados y de la penitencia, para no hacer este programa tan largo. Así es que, por favor, ayúdenme a que llegue más personas. Compartan este video, por favor, y vamos a terminar rezándole a la Virgen María, como siempre lo hacemos. Pidámosle a la Virgen María que nos conceda siempre su ayuda, su intercesión para que tengamos la gracia de hacer siempre que nos vamos a confesar un buen examen de conciencia, para tener una contrición perfecta por nuestros pecados y para tener un auténtico y firme propósito de enmienda antes de irnos a confesar con el sacerdote. Nos queda pendiente cómo se hace la confesión ya en el confesionario, qué tienes que decirle al sacerdote y el aspecto de la penitencia. Lo dejo para un video posterior, no te lo pierdas, estate pendiente en mi canal. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de Misericordia, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Muchas gracias a todos por su atención. Compartan, den like, pero sobre todo, muy importante, conserven su fe. Que viva Cristo Rey.